Tu, tu, turu, tu. Ujú, sí. Hola, Hola, ¿cómo están? Buenos días. hola. Agradecerles, agradecerles que nos acompañen el día de hoy. Arranca con esta previa tan potente manifestación. Manifestación es una propuesta que nace en el 2021. Bueno, y hola, soy Analía Solomonov, la directora del Museo Rosa Galisteo, dependiente del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. El Rosa Galisteo en el 2022 cumplió 100 años, inauguró en 1922, y un año antes nos hicimos la pregunta de cómo pensar este festejo, cómo llegar a los 100 años de un museo provincial, de un espacio público. Y para ello convocamos a Fernanda Quere a pensar en un programa de acción, en una serie de activaciones que de alguna manera hicieran eco del trabajo que venimos realizando en el Rosa desde 2016, que hiciera eco de pensar a la comunidad como un ente activo, como personas que trastocan, transforman y generan nuevas problemáticas para el espacio museístico. Y en relación a eso, bueno, desplazarnos de pensar un festejo de 100 años como, por ejemplo, con las 100 obras más importantes, ¿no? Y desplazar de alguna manera la muestra, la exposición, ese formato, por un nuevo formato que implicara el compromiso de la comunidad, la idea de repensar y refundar el deseo de la comunidad
hacia el rosa, pero también en abrir las puertas para poder retomar la pregunta que en 2016 el artista Elian Chali activó en una de las salas más importantes del Rosa, que es un museo, ¿no? Refundar esa pregunta, trastocarla, volvernosla a hacer de manera no desde adentro hacia afuera, sino también abriendo las puertas para repensar este espacio y para imaginarnos los futuros posibles y los futuros deseables para este espacio. Así que manifestación surge de esta nueva voluntad de trastocar los límites, de repensar una gestión, y para ello definimos una metodología de trabajo. Manifestación es un encuentro de 3 días, 24, 25 y 26 de agosto, va a suceder en el museo. Es un espacio de encuentro a nivel nacional, provincial y local, con un grupo de personas que fueron pensadas e invitadas en función de su trayectoria, en función de su práctica, en función también de repensar la práctica artística desde el museo. Así que varios de las personas que nos acompañan son artistas, pero también tenemos otros caminos vinculados, como el activismo, el derecho. Veo también, bueno, voy aprovechando también para saludar a la gente que se va sumando, y también trabajadores de museos provinciales fueron invitados, y las dos escuelas, la escuela Mantovani, voy a llamarles como de cariño, el nombre de cariño. Jaffer hará la presentación oficial, la Manto y el liceo. El liceo es la Escuela de Arte Municipal de la ciudad de Santa Fe, y la Mantovani es la Escuela de Arte Provincial, que también nos acompañan como actores sumamente importantes para pensar, ¿no? Allí se están formando artistas y docentes que de alguna manera van a trabajar también después con esas generaciones futuras que dentro de 100 años estarán ocupando este espacio también. Así que bueno, finalmente manifestación. A finales de agosto tendremos este espacio de encuentro intenso, pero definimos generar 3 encuentros previos al 24, 25 y 26 de agosto. Así que hoy estamos arrancando con esta primera previa titulada Museos Inclusivos para Sociedades Sostenibles. En esta previa nos está acompañando Eneas Bernal. Eneas Bernal es historiador del arte, editor, comisario de exposiciones y gestor cultural. Hola Eneas, un gusto. Desarrolla propuestas de creación contemporánea que reivindican la capacidad transformadora de las personas, y desde el año 2010 trabajó como coordinador de proyectos y exposiciones en MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, donde ha coordinado grandes exposiciones, comisariado proyectos y liderado varios de sus programas públicos, y ha realizado la codirección del programa de residencias artísticas, lugares de tránsito en América Latina y España. Y también destacamos que tuvo a su cargo la creación de la convocatoria Laboratorio 987. Esto es importante, presten atención a esto, Fernanda lo va a retomar en un momentito, que es un programa de ayudas a la creación que renueva los mecanismos de participación y amplía los usos del museo. ¿Quién es Fernanda? Bueno, Fernanda en 2021 ha sido una aliada, bueno, de mucho antes del museo. Fue convocada en 2021 a construir lo que hoy es manifestación, junto al Museo Rosa Galisteo. Y Fernanda es licenciada de Bellas Artes, artista visual, gestora cultural, curadora independiente y docente de nivel superior. Fernanda Quere vive y trabaja en la ciudad de Santa Fe y realiza su práctica
profesional, no solo a nivel local, sino también a nivel regional y nacional, pero ella también sustenta sus prácticas en las acciones y cruces que realiza entre la pedagogía y su ser artístico. La gestión cultural y también la curaduría independiente son parte de su día a día. Fue invitada por el museo, como les comentaba, en 2021 a pensar juntos y junto al equipo de trabajo en la conceptualización de este encuentro. También hoy nos acompaña Nora Araujo, que es la directora provincial de Espacios Culturales en representación del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Y nos acompañan muchas y muchos de esa comunidad que mencioné al principio, que han sido actores activos, que se han vinculado en primera persona con este espacio. Y nos acompañan también Lucas Di Pasquale, Jimena Pita, voy haciendo un recorrido por quienes están aquí, Analía Zagardoy, también Raquel Minetti, Eugenio que nos acompaña desde el Museo de Sunchales. Y bueno, iré mencionándolos de manera libre a medida que avancemos en la charla. Y los dejo con Fernanda, que va a fungir como activa, por supuesto, interlocutora y moderadora también de esta charla, que también va a dar algunas pautas de cómo vamos a transitar durante este tiempo. Así que bueno, en ese sentido arrancamos con la previa. Gracias totales a quienes nos acompañan hoy. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Gracias Fer, gracias Eneas, gracias totales. Gracias. Hola, bueno, antes que nada, gracias a Analía, gracias a Eneas, gracias a todos y a todas que nos están acompañando en este día tan particular. Eneas ha estado presente desde el día 1, creo. Me gustaría un poco contarles cómo fue el vínculo con Eneas, pero antes, sí, para que podamos coordinar este conversatorio, les proponemos lo siguiente. Las ideas, preguntas, sugerencias que surjan, por favor las apuntan y al finalizar el conversatorio las invitamos para que nos transmitan esas preguntas o esas o sugerencias o lo que consideren. Así que al finalizar, realmente nos gustaría que nos hagan saber su opinión en relación a este conversatorio o lo que consideren. Manifestación, como bien dijo Ana, es un espacio de encuentro para pensar, para crear, para pensar otros mundos o otros futuros. Siempre nos referimos a los futuros deseables y los futuros posibles para nuestros museos. Y cuando digo que Eneas estuvo o fue parte de alguna manera en la construcción, les cuento y les compartimos un poco el detrás de escena. Llevamos 2 años trabajando con Analía y este proyecto fue mutando. En un principio habíamos pensado en una convocatoria para artistas, con artistas, para pensar desde esta comunidad. Los museos, museos sostenibles, museos inclusivos. Luego fue mutando esta propuesta y entre las lecturas que fuimos haciendo, tuvimos la fortuna de acceder a un documento que era el Laboratorio 987, un programa que el MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de León, estaba trabajando dentro de sus programas, y quien estaba a cargo, y está a cargo, es Eneas Bernal. Empezamos un diálogo y un intercambio de correos y mensajes,
y le fuimos como compartiendo inclusive nuestro proyecto y nuestra propuesta en vínculo con manifestación. Y bueno, esto se fue transformando y cuando anclamos en el marco de trabajo, en el marco de trabajo que concretamente tiene que ver con pensar la comunidad, género y el ambiente como disparadores o como lente para pensar este encuentro. Fue ahí entonces que nuevamente intercambiamos algunos correos y mensajes con Eneas y bueno, le hicimos saber nuestros avances. Razón entonces por la que ha sido un aliado en este proceso de trabajo y también Eneas es parte de Manifestación, al igual que varios y varias que están aquí que van a participar el 24, 25 y 26, que ya están participando, al igual que las instituciones educativas, la Escuela de Artes Visuales Juan Mantovani, el Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco, los directores y directoras de museos provinciales, más los invitados, más los equipos de trabajo de los museos. ¿Y por qué digo que Eneas es parte? Porque aquí en Manifestación tenemos la plataforma de este hermoso proyecto, lo pensamos por fuera de lo geográfico, ¿no? O sea, a ver, estoy viendo que está Ramiro González Echagüe, él es coordinador del Museo Basilio Donato de Sunchales. Bien, ¿dónde se vincula y desde qué lugar se vincula? O cuáles son esas preguntas o esas inquietudes en vínculo con estos ejes que pueden ser análogos a lo mejor a los que puede plantear Eneas desde un contexto tan diferente como es el MUSAC o el Rosa Galisteo y tantas otras instituciones. Así que bueno, no simplemente retomaría el laboratorio 987, porque como bien digo, fue un disparador, fue un insumo, porque esta convocatoria, que es de producción, abre y discute tiene un abanico muy rico en cuanto a sus planteos, porque pone en discusión la institución, porque revisa la práctica artística, la gestión colectiva, la participación de las comunidades. Entonces nos parecía que aquí estaba anclado de alguna manera a lo que nosotros veníamos como discutiendo y pensando y elaborando para que este encuentro sea posible. Así que bueno, Enea, no me quiero demorar más. Sí me interesaría preguntarte, ya lo sabemos, pero me interesaría mucho que des cuenta de por qué surge, por qué pensaste o pensaste junto en tu equipo de trabajo en Laboratorio 987. El nombre que han decidido me parece que es muy potente para este laboratorio. Así que bueno, te doy la palabra. Vale, bueno, muy buenos días, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Y un placer, la verdad que Analía y Fernanda, yo creo que incluso 2020 fue cuando arrancamos, pero bueno, no todo claro. Pero sí que es verdad que como que destaco la capacidad de asumir preguntas muy incómodas por parte de ambas y bueno, naturalmente surge ahí como un vínculo, entonces pues estuvimos intercambiando información. Yo sí que quería, bueno, mi punto o la hipótesis que manejo es sobre la comunidad, cómo vincularnos con la comunidad. Mi perfil es de comisariado, de curador, y he trabajado el comisariado desde la mediación. Hay muchos curadores en esta charla, en este encuentro, también arquitectas, arquitectos, gestores. Entonces, bueno, os animo a que sea participativa, como dice Fernanda, y así al final hacemos una conversación entre todas. Me había imaginado, Fernanda y Analía, romper un poco el hielo con un ejemplo previo a la convocatoria, porque sí que defiendo que es desde el arte desde que he aprendido, lo vivo en primera persona. Entonces quería compartir pantalla, empezar un poco, porque creo que traigo como dos ejemplos, uno de un artista y otro de, bueno, como poner en cuestión lo que fue la convocatoria número 87, que estuvo abierta hasta 2022. Entonces compartiría este ejemplo para romper el hielo y ver que lo he traído por situarnos
y a ver si resuena en un gesto que yo creo que es bastante más fuerte que el que hicimos nosotros de, como es manifestación de compartir bueno, pues los desafíos del museo, su plan museológico, su misión y hacerlo junto a las comunidades a las que el museo pertenece. Entonces yo sin más voy a compartir pantalla. Si desbarro, me lío, lo que sea, sujetarme un poco porque a veces se me van cosas. A ver, un poquito, a ver cómo hago esto. Sí. Bueno, os voy a pedir un ejercicio de imaginación al principio. ¿Vale? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve. Vale, ok. Eh, bueno, estoy en León, pero estoy en Europa, es verano y lo que estoy presentando está también en el Mediterráneo, es Cerdeña, el corazón del Mediterráneo, de Italia, y os pido que nos imaginemos en el año 1981, no sé dónde estabais, si algunos habéis nacido, vuestros padres, vuestros vínculos, porque justo detrás de esta montaña hay un pueblo que está como muy ocupado porque tienen como una misión que es conectar todas sus casas con una cinta de 26 kilómetros celeste entre ellas y están súper atareados haciendo este trabajo, elaborándolo y, y esto responde a, bueno, pues a un encargo que le hace el pueblo un artista que se llama María Lai, es una artista de Cerdeña, de este pueblo que se llama Ulasai y le piden que haga un monumento conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial a los caídos. Entonces ella se niega y le dice al, al alcalde del pueblo y a sus gestores que ella quiere hacer un monumento para los vivos y que lo quiere hacer con el pueblo y en el pueblo. Entonces empieza a investigar, ella ya vive fuera, pero acude al pueblo, tiene cierto reconocimiento y empieza a ver que el pueblo está lleno de conflictos, está lleno de desconexiones y recupera como una leyenda que le hacen partícipes sus conciudadanos, los habitantes del pueblo. Tengo que decir que es un pueblo con un origen muy en el sector primario, panaderos, costureras, minería, pastores, y es un pueblo que en los años 80 está enfrentado, eh, está entrando como una versión del capitalismo mucho más bestia, están desarrollando problemas globales, cómo se compagina con los inicios del turismo y bueno, ella les propone este desafío de intentar conectarse todos y a través de esta cinta, como digo, de 26 kilómetros celeste, y lo primero que le dice el pueblo es que no, que ella es una persona de fuera, que está bien que ha nacido en Ulasai, pero que cómo se atreve a hacer esta obra, cuestionan un poco el papel o su rol de artista, pero bueno, es una persona como que tiene esta palabra que me gusta tanto italiana, que es perseverancia, y, y al día de hoy ella, la artista, aunque falleció en el año 2013, la considera como su obra más importante. Eh, Voy a presentar algunas imágenes sobre esta obra de creación colectiva, como digo, con y en el pueblo. Consigue hablar con diferentes agentes y al final el pueblo pues como que se mete a hacer la obra y en una hora conectan todas las casas del municipio y terminan y coronan esta obra uniéndose a su territorio, a su montaña, gracias a unos escaladores que en el último tramo conectan la cinta celeste con la piedra. Pongo algunas imágenes del tipo de personas que colaboraron en la obra, las señoras del pueblo. Ella, como digo, pues hace una investigación, reconoce el pasado vinculado a las tejedoras, toda su obra tiene que ver con el hilo, con las conexiones, y traigo este ejemplo, para mí pionero, de creación colectiva, de vínculo con la comunidad, y porque me parece que, bueno,
que no solo habla de los vínculos, que es algo que los curadores, los museos, las instituciones del arte estamos acostumbrados a hacer, a generar discursos, sino que también consigue que todo un pueblo se vincule. Eh, Aquí tenemos a personas colaborando en esta gesta. Me recordaba mucho el ejemplo a lo que va a pasar en manifestación o lo que está pasando de cómo organizar todas esas tensiones, todos esos conflictos, todos esos desafíos que implica trabajar con el otro y considerarlo de igual a igual, porque es como una de las cosas que rápidamente las posturas empiezan a saltar, ¿no? Eh, Así quedó un poco el pueblo de Ulasai en mitad de la Cerdeña en los años 80. Aquí tenemos como un collage de imágenes y bueno, el artista no renunciaba a lo que os decía, a los conflictos del pueblo. Allí donde en una casa había unas relaciones afectivas, de amor, sanas, saludables, hacían un lazo y colocaban un pan. No sé si se percibe bien, pero los panes eran esculturas y siguen siendo los que hacen en Unasai, que pude estar recientemente y bueno, conocí la obra, el artista, etcétera. Donde había relaciones indiferentes o traumáticas o la cinta pasaba de largo, línea recta. Y bueno, tengo que agradecer al archivo de María Lai que me ha facilitado algunas imágenes para poderos presentar. El trabajo de María Lai ha estado presente en Argentina en alguna exposición, no sé si la conocéis, hoy en día pues, tiene justo una exposición, primera exposición en España de su obra en Esbaluars, en Palma de Mallorca, y como os decía, traía este ejemplo porque me parecía que habla de cuestiones que anticipa pues que todos estamos conectados, que los lazos nos unen, que existe una identidad propia a las personas que es relacional, que, bueno, que frente a jerarquías, verticalidades, tal vez la metáfora que define al ser humano es la de red y, y que se ajusta mucho más a, bueno, a las formas de convivencia que tenemos las personas que a muchas formas que habitan en las instituciones culturales, etcétera. Aquí tenemos a la propia artista con María Lai, que está en el centro de la imagen, pero con la gente del pueblo. Quise traer este retrato de ella colectivo, de, de cómo conseguí hacerlo. Eneas, Sí, 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 estoy... solo recuerdo haber leído que en la puerta del museo, que está, tengo entendido que está en el pueblo, hay un Ujú. texto que dice, los seres humanos viven cosiendo juntos, ¿no? Pensando en esto que hablabas de la red, ¿no? Claro, claro. De esta idea Sí, de... claro. Ella trabaja con... Dice que sí, sí, que tejer es ser, que... Y claro, le preguntan por qué esta obra, por qué lo hizo. Es una persona que siempre ha utilizado mucho el juego, pero ella ponía como una metáfora en la época como que se sentía identificada con los futbolistas, ¿no? Que hay algo como de pasión y de entretenimiento, pero también hay algo que tiene que ver con dar a los demás. No lo sé. Desde luego, ella considera como esta obra la más importante de la carrera y generó una serie de relaciones como muy inspiradoras en el pueblo. Y bueno, espera, os voy a poner un... Esto es como interesante, ¿no? Que tenemos como documentos excepcionales de esta obra. Hay un pequeño vídeo que si lo encuentro voy a poner unos segunditos, aunque sea, si lo encuentro, un segundo. Sí, aquí. A mí me emociona, no sé a vosotras, pero Sí, sí. voy a poner unos fragmentos, tiene como música de época y todo para que veáis un poco esta hazaña, ¿no? De saltar al vacío y hacerlo desde un lugar que hoy en día sigue siendo un poco el abismo, la periferia, bueno, donde
de alguna manera como que el arte no se espera y esa capacidad de diálogo entre lo local, lo nacional, lo global. En su época a ella se le... Bueno, pongo el vídeo. El video no está corriendo, Enea, ya ¿No? ¿No se No, ve? todavía. No se ve No, todavía. no corre. Y comentarte que es probable que el audio tampoco se pueda escuchar. Ah, espera. Un Pero sí segundo. hay... Bueno, yo quería retomar un poquito también a raíz de esto que está comentando Eneas, ¿no? De- ¿No se está viendo el vídeo? No se está En viendo. este momento no está. Vale, un segundito. Vaya. Buenísimo. Bueno, no, justamente cómo repensar desde el espacio museístico, cómo pensar el espacio museístico desde la sensibilidad, ¿no? Cómo pensar también una institución al momento de abrir sus puertas. Bueno, veo también a trabajadores del Museo Rosa Galisteo que día a día también permiten construir esto que estamos enunciando en esta charla, ¿no? Un espacio inclusivo, un espacio que se haga preguntas, implica también una voluntad y un deseo por parte de las personas que lo habitan, por parte de las personas que construyen a través de su trabajo este territorio, ¿no? Y que manifestación es un espacio también de cuidado hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Es un espacio de cuidado en el sentido de que es un espacio de escucha hacia esa comunidad, es un espacio de escucha también a un contexto específico, que está, digamos, un museo situado, ¿no? En una ciudad, al lado de un río, un espacio público, construido también a raíz de un deseo de generar un museo que contuviera la obra de artistas regionales, pero también nacionales. Obviamente, si Eneas nos hizo viajar a 1981, yo tenía 9 años, imaginen, viajemos a 1922 para tratar también de construir ese territorio y esos deseos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos hacia atrás para repensar el hoy? Y cómo también nos citamos hoy para pensar en las generaciones futuras, ¿no? Creo que eso fue de alguna manera lo que nos puso, lo que se puso en el centro de la conversación al pensar los 100 años del Rosa, ¿no? Y como manifestación también apela a un espacio de laboratorio, de experiencia para pensar las políticas públicas culturales, para pensar el plan museológico de un museo, pero no hacerlo desde, desde adentro, ¿no? Sino también salir y convocar a personas repensar, ¿no? Y también el museo con esa voluntad de escucha, ¿no? Y con esa voluntad de, como decía yo, de abrirse, de abrir esta membrana, de abrir esta piel, para desde esa sensibilidad también recibir ese cuidado y esa atención y esa escucha de quienes tengan que venir Vale, lo tenemos. a darnos, a compartir experiencias y a generar estas redes que habría en EAS. Ahí está el video, así que vamos Sí, a... nada, te agradezco, Analia, porque sí que es cierto que jo, me resulta súper inspirador tu comentario de que yo lo vivo así. Es en el pasado donde están las semillas que pueden fructificar en el presente. Y nada, pongo un poquito el vídeo. Con la estética de 1981, ¿no? Sí, 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 sí. sí. O sea, eso también ya, cómo las imágenes te pueden transportar, o sea, justamente interesante también esto, Eneas, que decías que nos hiciste viajar en el tiempo en 1981, ¿no? O sea, esto en España que estuviera sucediendo después digo, de la Segunda Guerra Mundial, también lo que ha significado para España y también historias compartidas, ¿no? Eh, De dictaduras, de momentos paso un políticos poquito. súper álgidos.
Así que bueno, tenemos contextos compartidos que también de Eneas nos sorprende con esto, ¿no? Porque me parece interesante también que una charla que inició hace más de 2 años, o 2, ya quedará en el mito desde hace cuánto nos conocemos y desde cuánto se generó este profundo vínculo, pero también era importante convocar a Eneas a que nos transmitiera, eso también creo que tuvo manifestación, que siempre se pensó como un espacio de generosidad, ¿no? Y no en un espacio que buscara de alguna manera destacar, sino también dejar visible cuáles habían sido las inspiraciones de manifestación. Y Eneas nos está llevando a 1981, o sea, está anclando manifestación en eso, ¿no? En ese tiempo. No, y Sí, por bueno, otro lado, sí, perdón. no, Sí, sí, solo sí. apuntar que claro, que a veces imaginamos que las demandas sociales son una cuestión como del presente, urgente, pero que esto ha estado siempre ahí. Y como uno de los problemas que afronto en el presente es esta desconexión social, ¿no? Y son esos trabajos pioneros los que yo creo bueno, que nos presentan pues, otros futuros. Voy a poner un par de momentos más solo y ya avanzamos la charla para que veáis la fiesta que supuso para un pueblo que como os digo, que habitaba un pasado, pero que de repente decidió conectarse entre todos. Os voy a poner el momento final con los escaladores, que también participaron de la creación. Un comentario que Eneas, ¿no? Como que la pieza de María Lai, de alguna manera, esta pieza colectiva, Sí, no habla de comunidad, ¿no? Sino que genera y construye comunidad. Y también ahí hacemos un paralelismo con manifestación, ¿no? La idea de construirla y de pensar estas comunidades y qué decimos cuando decimos comunidad también, ¿no? Este, exactamente, sí. y- Bueno, pues hasta aquí el vídeo lo tenéis en internet. Voy a dejar de compartir ahora pantalla. Volvemos a 2023, un poquito. Eneas, yo Eh, quiero eso, recordar, perdón, bueno, después del video también, cómo un acto fundacional de manifestación ha sido la práctica artística. exacto. claro, Estamos abriendo un paraguas al convocar a personas que no están necesariamente vinculadas al arte, pero por supuesto que va a haber también participantes cuyo día a día está instalado en la práctica y en el quehacer artístico, pero manifestación y su metodología está profundamente radicada en la práctica artística como estrategia, ¿no? O sea, que eso me parece que es súper interesante también pensar cómo la gestión de un museo puede construirse desde ahí, ¿no? Cuando hablamos de la práctica artística, no pensar únicamente que el museo genera espacios de exposición o es un espacio de guarda de obra, sino que también toma de la práctica artística una lógica y un proceso creativo, ¿no? Y creo que el Rosa al momento de repensarse y al momento de refundarse en 2016 con la pregunta que se estableció en una exposición, trastoca y va hacia adentro para hacerse esa profunda pregunta, ¿no? Y realmente que quería destacar esto, ¿no? Que manifestación tiene esa genealogía en el arte, pues, por decirlo así, ¿no? Entonces, no hay una muestra de 100 obras, pero sí hay el propósito de pensar en cómo vamos a abrir el museo, cómo vamos a convocar esas voces y, bueno, a través del arte. Inclusive Ana agrego que una de las piezas que han sido disparadoras también, ¿no? De manifestación es la pregunta de Elian Chali, ¿no? Que es un museo, ¿no? Y cómo
esa pregunta se multiplica en otras, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con quiénes? ¿Cómo? Digo, es como justamente desde estos lugares que vos enuncias, Ana, pero hacernos preguntas, también digo, ¿no? Como encontrarnos para hacernos preguntas que a la vez nos permitan imaginar y a la vez también proponer. Creo que esto también es clave, ¿no? Proponer en esos debates, en esta discusión, en esta justaposición de realidades y contextos y experiencias. Bueno, también me parece que quería hacer como el acento en esto, ¿no? Propuestas, que sea un encuentro propositivo, ¿no? Que también es la finalidad de manifestación. Sí, veo a Raquel Minetti en pantalla y pienso en Invisibles y Salvajes también, convocando a una comunidad a seleccionar obra y hacer una curaduría colectiva, que creo que había personas que nunca habían venido al museo, pero ¿cómo o sea, manifestación definitivamente, mi palabra, en manifestación reverberan una serie de acciones que el museo fue construyendo en este tiempo, reverbera también una historia de este espacio, ¿no? como el espacio fundante, y reverbera también una serie de cosas que están en el aire y que por eso hacen que Eneas esté hoy aquí, ¿no? Y que hayamos sostenido una conversación con Eneas durante 2 años para repensar el proyecto y tener interlocutores también externos, y encontrar inspiración también en otros espacios que ya habían transitado ciertas experiencias, como para pensar también, ¿no? O sea, para también traccionar hacia manifestación, experiencias que habían acontecido y que nos podían también dar apoyo, vivas y sugerencias, ¿no? Porque con Eneas también se establecieron un montón de esas cosas. Y la experiencia misma, ¿no? De manifestación también, digo, es de alguna manera un post-pandemia, ¿no? Que eso no lo podemos olvidar también. Manifestación era pensar un museo después de 2 años que habían sido muy, muy, muy complejos, ¿no? Donde los museos todos estábamos trastocados, cada uno con su realidad, pero bueno, no por nada sale manifestación, ¿no? Esta voluntad de mostrar, ¿no? de decir. Y manifestación propone también un espacio crítico de un trabajo que va a durar 3 días, pero que va a generar una serie de documentos que van a ser elevados a las autoridades ministeriales, que va a permanecer en el museo como un espacio de consulta. Va a ser un documento que va a plantear cómo revisar el plan museológico, hacia dónde llevarlo a través de 3 ejes, que son comunidad, ambiente y género, ¿no? Y también va a ser un espacio donde vamos a anunciar cosas que van, una metodología de trabajo que también va a ser intervenida por el día a día de quienes nos acompañan, ¿no? Así que en ese sentido, creo que lo que trae Eneas para compartir tiene que ver con eso, ¿no? Si busco una metáfora en el video que acabamos de ver, es esa, ¿no? Me pregunto cuál va a ser el hilo azul en manifestación, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser ese lugar que nos lleve a la montaña, ¿no? ¿Y qué será esa montaña también para manifestación, ¿no? Así que Bueno, bueno, eso es lo que me pasa. sale muchas cosas. Bueno, Fernanda, Analía, claro, o sea, yo lo veo un poco así, como por apuntalar, antes de presentar un poco la convocatoria del 987 y en lugar de ser el que hablo y situarlo, el MUSAC, claro, lo veníamos diciendo en alguna de nuestras charlas, que cuando una persona, pero también una institución, decide replantearse sus formas de vida, lo que esto supone es un acto estético de primer orden. Entonces, ahí hay un hecho creativo. Cuando un museo como el Rosa quiere repensar, reimaginar, intentar tener una vida otra, yo entiendo que mejor, pues ahí hay un acto creativo en eso, al igual que cuando una persona pues de repente se replantea su situación emocional, afectiva, personal, sus condiciones, etc. Y luego
lo que decía Fernanda, pues también. Ahí yo, por ejemplo, hablo de acto de generosidad. Es verdad que podemos señalar que hay necesidad de vincularse a las comunidades, pero ¿para qué, cómo y con quién? Y ese acto de generosidad por todos los interlocutores es importante en el sentido de ¿qué quiero? ¿Tener como más índices de visitantes? ¿Quiero realmente escuchar a las comunidades? ¿Quiero generar un proyecto que cuente un proyecto político de un partido X o lo que sea? Creo que es importante ser generosos y saber cuáles son las expectativas y para qué establecemos esos vínculos con la comunidad, porque luego todo es muy frágil también y lo veremos en el ejemplo que traigo de que, bueno, pues que aquello que a veces se trata de esconderse o que nos da vergüenza anunciar, acaba sobrevolando todo el rato nuestros proyectos. Entonces, pero bueno, luego hablaremos un poco de eso. Yo, si queréis, os quiero pasar un poco a contar desde dónde hablo, a situar un poco el museo y lo que fue la convocatoria, desde dónde trabajo hoy en día. Entonces, voy a ver si comparto la pantalla de una forma más ágil. Un segundo. Vuelvo al PDF. Ta, 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 ta. Vale. Vale, creo, ¿se ve la pantalla, Fernanda, Analia? Todavía no está ampliada la imagen. No está ampliada. Se ven tus archivos, Vale. pero sí, se ve tu pantalla, se está viendo y está Vale. ahí. Un segundo, vamos a hacerlo de otra manera. Es que me cuesta. Fer, ¿por qué NEAS? ¿Por qué NUSAC? Cuéntanos tú, en tanto NEAS va encontrando, o sea, eres convocada por el Museo Rosa Galisteo, 100 años, eres convocada a repensar una acción que después detonó en manifestación. ¿Por qué NEAS está aquí? ¿Por qué el MUSAC? Sí. ¿Qué links hiciste tú? Y de ahí después nos vamos con NEAS. En realidad, lo que me parece, bueno, como hoy bien dije, una de las razones, ¿no? Vale. Ahí, sí. Te contesto, Ana, antes que venía presente, ¿te parece? La idea es como poner en diálogo, ¿no? Aquí vamos a reunirnos y se van a encontrar, a pensar referentes de distintos campos, locales, provinciales, nacionales, y, y poner como, ¿no? En la mirada y compartir y poner en diálogo eh, a Eneas, ¿no? Como quien, no solo como un trabajador de un museo como es el MUSAC, sino Eneas por su trayectoria profesional y por su mirada, donde dialoga en este punto de pensar su mirada está puesta sobre todo, ¿no? En esto de pensar los museos como espacios inclusivos, eh, pensar este cambio de paradigma de la democratización cultural a pensar la democracia cultural, ¿no? Como un espacio transformador, pensar el museo como un espacio transformador eh, de contextos eso de alguna manera leí, estoy hablando de a partir de las conversaciones y de los textos que he leído, entonces encontraba en un interlocutor válido, muy crítico en su mirada, muy agudo en su mirada, entonces él sentía, bueno, de hecho, que iba a aportar este ejercicio que también nos hacía todo el tiempo pensar, ¿no? Desde esa mirada en un punto externa, pero que en un punto compartíamos realidades desde las instituciones bastante similares, ¿no? O lo que intuíamos o intuimos que estamos necesitando que sucedan en estos cambios o transformaciones de los espacios. Así que bueno, es eso, ¿no? Vale. Sí. Bueno, Ahora, pues sí. voy a situar un poco desde dónde hablo y
Y bueno, no estamos en Cerdeña ahora, estamos en León, en el Museo de Arte Contemporáneo Castilla-León. Este es la infraestructura, el edificio. Es un museo que se inaugura en el año 2005. Tenemos unos 18 años. Y bueno, se inaugura en Castilla y León, que es una comunidad que me gustaría situarlo, pues es la región administrativa más grande de Europa. Tiene una serie de problemáticas interesantes, como son su poca vinculación a la contemporaneidad, es una sociedad muy tradicional, donde el sector primario ha sido importante, sigue siendo importante, es una sociedad postindustrial, donde recursos como la minería, pues y lo que la debacle que ha dejado hoy en día, pues sigue presente. Es una comunidad donde la media de edad está en 49 años, sociedad envejecida. Es una comunidad que en biodiversidad tiene entornos naturales y patrimoniales excelentes. Bueno, y como decía Fernanda, pues tiene unas problemáticas particulares, pero bueno, que se pueden situar en otros contextos también. El museo se compone de una serie de infraestructuras, de archivos, como son su colección MUSAC, formada por 1.650 obras de más de 400 artistas nacionales, internacionales. En un tramo muy, muy significativo, fue como la primera colección que narraba desde el arte ese tránsito entre siglo XX y siglo XXI, con artistas procedentes de Argentina, pero también de Asia, conocidos como de primer orden por su relevancia en el mercado del arte y en imaginarios de la escena artística. Ha apostado siempre por un programa muy fuerte de exposiciones. También tiene una biblioteca que lleva el nombre de Araceli Corbo, que es la persona que cuando Fernanda estuvo en León, pues conoció, mi antigua compañera. Y un departamento educativo, y tuvo hasta el año 2022, junto a todos estos departamentos, un programa de ayudas, la convocatoria Laboratorio 987. Ahora estamos en una nueva etapa. El director del museo es Álvaro Rodríguez Cominaya y trae un planteamiento que lleva el nombre de reconstruir y situar la obra de arte en el centro. Y bueno, pues estamos pensando cómo el museo se puede presentar, como decía Fernanda, después de la pandemia, hacia dónde, con otros relatos. Yo os contaré lo que hicimos en la convocatoria del Laboratorio 987, a ver si nos sigue resonando. Voy a presentar, no sé por qué no corre, ay, ahora, algunas de sus claves y contaros por qué, como decía Fernanda, lo traigo a manifestación o decidimos traerlo. Bueno, pues esta convocatoria surge, hasta donde yo he podido imaginar, hay como tres claves importantes que me gustaría compartiros. Una es el momento histórico. Veníamos en 2008 de una gran crisis internacional, global, por la estafa bancaria, que generó muchísimo malestar. En 2011 aparecen las primaveras, aparece el 15M, aparece toda una reivindicación social que dice bueno, que las instituciones no representan a las personas. Y esto, de alguna manera, desde mi perspectiva, fluye a numerosas instituciones y también a los museos. Hay un deseo y una necesidad de participar de las instituciones y cómo hacerlo. Otra clave que os comparto es la propia tradición del museo. MUSAC es una institución reconocida por corrientes de pensamiento como paradigmática de la museología crítica. Hay un importante trabajo previo que realiza el departamento educativo con proyectos muy innovadores en arte y cultura vinculándose a la comunidad, proyectos de salud mental, proyectos de dolencias psíquicas, proyectos como la RATRU, proyectos realizados con dependencias penitenciarias, cárceles, como la revista Hipatia, proyectos donde diferentes comunidades han tenido una presencia importante en el museo. Y luego hay una tercera clave que es, bueno, pues que decidimos lanzarnos a la piscina y hacer este ejercicio de madurez. ¿Y cómo lo hicimos? Pues estuvimos preguntándonos y nos dimos cuenta
que bueno, en el museo había un programa de becas artísticas que tenían bastante trayectoria y decidimos reformularlo. Decidimos que era importante, con todas estas claves con cuentos, intentar conocer a la comunidad artística, pero también intentar conocer al territorio y a las personas a las que el museo pues que el museo pertenece. Entonces realizamos una sesión de 3 días con agentes culturales, con artistas, para pensar un documento de una posible convocatoria por venir que pudiera estar realizado también junto al tejido cultural de la comunidad y a los intereses bueno, de la escena artística. Entonces, pues en estos 3 días de reuniones, de encuentros, ya os digo que es mucho más modesto que el ejercicio que hace Manifestación, me parece, porque implicaba a una parte de la infraestructura del museo, pero a la vez también genera muchos equilibrios, que es algo en lo que creo profundamente, en cómo, bueno, pues que el museo no es solo lo que unas personas deseen o piensen, sino que puede ser pues muchas cosas, puede ser un foro, pero también puede ser un templo. No tengo nada en contra de los objetos hechos con arte, ni tengo nada en contra de las exposiciones, pero sí que creo que tiene que haber un equilibrio importante entre, bueno, diferentes formas de articular una institución. Creo que en esa diversidad hay una potencia a explorar en el museo, si es capaz de poner a dialogar diferentes trabajos, ya sean de una escala u de otra. Entonces, esto fue lo que pusimos en marcha, y surgieron muchas tensiones, pues porque que si compartíamos desde propia, como decía antes Analía, desde la propia institución, de si compartimos el borrador de la convocatoria, si no, estamos en el año 2015 y bueno, nuestras fragilidades, inseguridades y vulnerabilidades eran muchas, pero decidimos lanzarnos y como digo, al día de hoy lo leo como un ejercicio de madurez institucional, pues el saber o el querer indagar en qué desean las comunidades a las que la institución pertenece que pase en este entorno institucional. Entonces, aquí he puesto algunas claves, no sé si lo estáis viendo, pues Sí, se ve. un ejercicio de apertura institucional, una herramienta de escucha atenta al territorio, queríamos ampliar el RAD de la institución, es decir, qué está pasando en el museo que no estamos acogiendo o no estamos sabiendo detectar. ¿Qué culturas, qué manifestaciones artísticas, qué comunidades quieren tener una presencia en el museo y qué canales podemos abrir para ello? Entonces, bueno, como os digo, hicimos ese encuentro, pensamos en hacer que la convocatoria naciera con un formulario que de partida era intentar abrir una conversación. Era un formulario con 3 preguntas que básicamente venían a decir, bueno, qué problemáticas detectas en tu entorno vital, si formas parte de ella y cómo crees que se podrían poner en marcha en el museo. Saltábamos muchos de los cánones que existen en el campo de la creación artística y contemporánea, como es el elaborar un statement, el elaborar un currículum vitae donde estén las exposiciones individuales, colectivas, premios, becas, colecciones. Pedíamos solo una descripción profesional y dábamos como el mayor protagonismo o mayor importancia al proyecto, hasta el punto, y ahora hablaré de ello, que, bueno, ahora cuento eso. Y luego, claro, nos dimos cuenta que esto no podíamos hacerlo solo, es decir, nuevamente las personas del museo queriendo vincularse a la comunidad desde la voz del museo, desde nuestras propias pues, inercias, saberes, y pensamos, fue algo yo creo que determinante, que ese programa estuviera definido por personas cercanas al contexto, tanto local como nacional. Personas que tampoco eran grandes currículums, pero sí que creíamos que tenían y que podían sumar y podíamos aprender mucho de ellas. Sus perfiles profesionales, pues claro, hicieron que diseñáramos este programa junto a ellos y esto cambió toda la perspectiva de la iniciativa. Entonces,
Vale, avanzo un poquito para que veamos algunos proyectos. Y como digo, pues surgieron numerosos aprendizajes, numerosos alcances. Eh, Descubrimos una comunidad en León vinculada al circo contemporáneo, que no había tenido ninguna presencia en el museo. Nos propusieron otras formas de hacer. Imaginamos como hacíamos con todos los proyectos, fuimos descubriendo que, bueno, que estaba muy bien el formato expositivo, sigo poniendo más proyectos, pero que hay otros. Nos decidimos también abrir a diferentes comunidades, presentamos este proyecto, Comunidad Fantasma. Pues gracias a este proyecto de José Luis Viñas nos dábamos cuenta que en muchos entornos de la comunidad de Castilla y León, pues ese laboratorio del declive social, económico y político ya se había puesto en marcha en 2003 y había numerosas cuestiones que no se estaban tratando. Eh, José Luis Viña presentó su obra en el museo, pero trajo a toda la comunidad del pueblo en el que operaban, Guardo, y al final compusimos unas obras que al día de hoy forman parte de la colección de este pueblo y que se dieron cuenta aquellas personas del pueblo que lejos de... Esto me parece significativo reivindicarlo, no me quiero extender mucho, pero bueno, claro, tensiones y conflictos. La comunidad de Guardo quería verse en el museo desde una actitud, digamos, como, entre comillas, de fortaleza, pues contando las maravillas del pueblo, que si la biodiversidad, que si la montaña, que si cierto patrimonio, pero querían esconder todas estas cosas que, como decía antes, sobrevuelan, que es el falta de oportunidades, jóvenes que emigran a grandes núcleos urbanos, desconexión social, conflictos. eh, y fue con José Luis Viñas cuando esta comunidad se dio cuenta que justo hablando y conversando y poniendo en la mesa esas vulnerabilidades, esas fragilidades, es que Guardo, su pueblo y sus cuestiones estaban llegando a otras personas. Y en ese compartir, pues se me generó una nueva identidad para estas personas que, bueno, se ha traducido en otra serie de gestos. Sigo avanzando como cosas que aprendimos. Eneas, ¿puedo hacer una intervención? Porque vas hablando y me van generando Sí, claro, 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 claro. cosas que me parece súper interesante también mencionar, ¿no? Como toda esta descripción contextual que estás haciendo, ¿no? Del museo, pero también por qué la propuesta finalmente de activar el Laboratorio 987. También compartir que Manifestación, cuando propone esta invitación a pensar el plan museológico, a repensar el plan museológico, también piensa en aliados, ¿no? O sea, en personas que desde este contexto mismo de la ciudad, de la provincia y de Argentina pueda también traer esos datos duros y datos sensibles y simbólicos, ¿no? De un contexto local, provincial y nacional sobre el cual trabajar, ¿no? Entonces me parece súper interesante esta presentación que haces tú, ¿no? Bueno, la ciudad, lo económico, el rango etario, ¿no? Y que proponemos en el Rosa también que estos participantes que se convoquen durante estos 3 días sean también esas personas aliadas que nos traigan esa información de ese contexto que está fuera de estas 4 paredes para que sobre ese contexto pensemos el futuro, ¿no? El futuro y sobre todo volver de alguna manera el Eros a este espacio, ¿no? ¿Cómo volvemos a él, ¿no? Entonces, bueno, perdón que te interrumpa, pero voy No, no, genial, me haciendo encanta. estas anotaciones también para ir Claro, vinculando el sí, MUSAC sí. con Bueno, pudimos realizar 18 proyectos y como decía, pues los aprendizajes empezaron por ahí, a entender que el conflicto y la tensión hay que abrazarla si queremos llegar pues, a esos lugares más justos y respetuosos. Y cómo nuevamente se equilibra, pues que todos estos proyectos no borraban otras áreas del museo, como es su programa expositivo, su departamento educativo,
nunca quiso ser lo que yo llamo un espacio de trinchera, sino al contrario, como irradiar, prototipar formas que en un futuro o en un presente puedan dar cuenta de que el museo es un espacio vivo, de que se parece un poquito más a cómo los creadores hacen, de que la figura del artista pues también se le quitan algunos estereotipos y se simultanearon en el espacio del 987, pero también fuera de él, numerosas facetas desde la investigación, la producción, el comisariado, muchas veces a la par, la exposición, la comunicación, programas públicos. Bueno, la gente nos decía que una de las claves de este programa era que nos dábamos como un tiempo para pensar cuál era la forma más idónea para cada proyecto, que podría ser el expositivo, pero podría ser talleres, podrían ser conversaciones caminadas, etcétera. Así pasó, por ejemplo, con este proyecto Rural Decolonizado, impulsado por Frank Quiroga y Andrea Almedo, que no tenían como la etiqueta de artistas, pero que nos parecía un proyecto que vinculaba muchísimos saberes que estaban invisibilizados en el museo, como eran los saberes rurales, los saberes campesinos, y cómo eso se ponía en diálogo desde, bueno, desde la práctica contemporánea. Aquí hay una cosa importante que aprendí con el tiempo, porque, bueno, llegaban proyectos, los poníamos en marcha y muchas veces desconocíamos los resultados y esto te podía generar como ansiedades, como inseguridades, pero es que, bueno, con el soporte metodológico, con el soporte conceptual, con la financiación que dábamos, pero también con la escucha y con la confianza a los creadores o a las personas que defendían sus proyectos, pues se generaban trabajos que, como el de María Elay, que al principio del comienzo eran inimaginables, ¿no? Entonces sí que reivindico esto, confianza en el artista y en su proceso creativo, y que puede ser maravilloso el no saber a dónde se va, pero mostrar confianza hacia, bueno, lo que nos tienen que decirnos estas personas, más allá de, y ahí entramos, de, bueno, su factura técnica, su calidad. Los proyectos también son lo que traen con ellos. Sigo avanzando un poquito, porque ¿Puedo quiero que luego... agregar algo, Eneas? Sí, sí, claro, claro, claro. No, pensaba que justamente estas necesidades que estás planteando, propias que surgen de las comunidades, ¿no? Estos espacios, estos lugares específicos que estás mencionando, pienso en, retomo, que las necesidades, pensarlas como, aplicarlas más que nada para que afecten, o sea, que sean parte de la estructura o modifiquen las estructuras institucionales. A ver, para ser más clara, no pensar, eh, no sé, ambiente, pienso como recuperando algunas cuestiones que tienen que ver con plataformas de manifestación, no pensar en términos temáticos de exposiciones, ¿no? Es un cambio, digo, es una apuesta muy fuerte también pensar esto, que sea parte o que ponga inclusive en crisis las estructuras institucionales, porque me parece que eso obliga a los museos a ceder. Eso no es para debatirlo, ¿no? Pero en algún punto creo que tienen que Sí. ceder cierto lugar de poder, ¿no? Sí, o de ese poder simbólico y ese, ¿no? Ese espacio que... Entonces, ¿cuántas piezas se tienen que desplazar para, si pensamos, construir otros escenarios, ¿no? Otras formas de Mm. habitar el mundo mucho más saludables? Y también pienso, brevemente, cuando pensamos en la inclusión, ¿qué pasa con aquellas personas puntualmente que no tienen acceso a las redes, que no tienen posibilidades económicas, que no... Digo, bueno, ¿desde qué lugar hay que construir otras formas de comunicación, otros medios? Digo, estoy como ensayando problemas, o más que problemas, poniendo sobre la mesa todo lo que significa pararse desde este lugar, ¿no? Mm. O pensar desde este lugar, eh, o sea, esa lógica con, bueno, ok, las comunidades ingresando, siendo parte más que ingresando, siendo parte, como dijo hoy Analía, atravesando esa membrana.
cuántos cambios y cuántas modificaciones y cuánto hay por hacer, ¿no? Desde las políticas públicas, como también nombramos, pensando, ¿no? Pensando en voz alta a medida que te escucho. Claro, justo de eso creo que es perdona que no controlo bien Perdón, esto. quería retomar, Eneas, Fer, que hay un comentario de Norma Lebrand, que es una de las invitadas a manifestación. Norma comenta, me parece muy importante generar estos espacios donde se abraza el conflicto y quisiera consultarle, Eneas, si en el Laboratorio 987 hay una participación de distintos actores sociales que disputaban sobre el conflicto o si más bien se generaba un espacio de visibilización del conflicto. Mm. Bueno, por partes con lo que decía Fernanda y ¿cómo se llama la persona? Nora, ¿verdad? Norma. Norma, gracias, Norma. Sí. Bueno, varias cosas. Claro, la cuestión de la autoridad. Para nosotros fue muy importante el poder alcanzar, por eso decía que es un ejercicio o fue un ejercicio de madurez institucional, de que personas de fuera del museo pudieran definir no solo discursos, temáticas, exposiciones, sino pudieran intervenir en moldear la institución a través de decisiones que afectaban a su presupuesto, a seleccionar y acompañar y apoyar lo que se exhibía en el museo, porque al final es verdad que podemos vincularnos a las comunidades, pero los museos pueden ser más sociales, pero a veces te preguntas si esta vinculación es superficial o es estructural. Es algo que hemos hablado profundamente, Fernanda, Analía y yo, de cómo afecta, como, bueno, lo digo ya, cómo tú puedes tener una institución o ser responsable de una institución y porque pongas muchas obras de artistas mujeres, porque pongas muchas obras de artistas de una región, porque no significa que tu museo ni sea feminista, ni trabaje el contexto. Esto ya lo sabemos, de que si internamente la estructura institucional está llena de opresiones, no se tienen en cuenta las necesidades y voces de otros actores culturales, si no fluyen y las comunidades se sienten en el espacio como propio, si hay una distancia tremenda entre lo que la institución propone y lo que sucede dentro de la institución, pues al final ese museo lo que está generando es una teoría sobre los cuidados, pero no la está aplicando a su propio centro. Aquí, de una manera modesta, como decía, personas que son de la fuera de la institución decidían una parte de lo que sucedía en ella. El espacio del Laboratorio 987 hacía que creadores y el equipo de mediación pues convivieran con otras propuestas del museo. Esa cuestión que tiene que ver con el arte también para la contemplación, con el arte para el disfrute, pues nosotros tampoco la negamos, sino que nos parece que, y aquí lanzo un término que es convivencialidad, que es súper importante, que haya personas que quieran ser visitantes del museo, pero es que nos dimos cuenta con la convocatoria también de que existen muchas personas que quieren formar parte y forman parte de la institución de otras maneras, como creadores, como usuarios, como productores. Ahora veremos algún ejemplo de algún proyecto que pusimos en marcha y como os decía, este grupo de mediación estaba formado por personas del contexto cultural y que vertían también pues todo su conocimiento y todo su capital humano y relacional al museo. O sea, también había como una especie de diálogo con ellos. Trabajaban durante 2 años aproximadamente en la institución y era un equipo que iba rotando. Siempre imaginamos también una puerta de salida. Es verdad que puedes ir muy bien con una persona, pero de repente surgen conflictos irresolubles, entonces las personas podían estar entre 6 meses y 24 meses de estancia en el grupo de mediación. Todas agotaron los 2 años, pero podría ser también que por diferentes casuísticas, pues las personas de repente decidieran no estar. Así igual con los proyectos, también teníamos una cláusula que si los autores del proyecto no se sentían cómodas en la institución, que en cualquier momento podríamos
dejar de trabajar. Y lo hicimos con un proyecto solamente, pero en los 7 años de historia de la institución. ¿Qué más cosas compartiros? Bueno, el presupuesto, disponíamos de 50.000 euros anuales para todo el programa y hacíamos entre 2, 3 proyectos al año, pero teníamos conversaciones con 4 o 5 proyectos. Nos damos cuenta que una de nuestras fragilidades eran los tiempos. ¿Y qué pasa? Que a veces tenemos unos deadlines, unas fechas de entrega que no se corresponden con los procesos de creación artísticos. Entonces, entre que un proyecto se apoyaba y este empezaba a tener sus primeros gestos públicos, presentaciones, pues a veces pasaban hasta 2 años de conversaciones. Y luego también intentábamos cuidar, en la medida de lo posible, con muchas incongruencias, pues el reconocimiento de todas las personas que trabajaban en cada iniciativa, en cada proyecto. Honorarios para todos los creadores, que eran, fijamos que era el 30% del presupuesto del proyecto, honorarios para todos los colaboradores, condiciones de trabajo dignas y ver un poco en qué medida lo que decíamos y lo que hacíamos se correspondía. Como digo, pues con muchas contradicciones a veces, pero bueno. Eneas, perdón, Sí, aquí ha dejado un comentario Analia Salardoy, ella es parte, va a participar en la manifestación. sí, Leo lo que escribió. Pienso en un proyecto que arranque desde la periferia, desde sus conflictos y tensiones, como dice Eneas, pero también desde sus historias barriales, desde sus saberes más simples y cotidianos. Devolverles el protagonismo y tener una continuidad, porque si no, no se percibe y se diluye el espíritu del proyecto. Eso es un comentario que muchas gracias, Ana. claro. Sí, no sé si respondía a Norma cuando me señalaba lo de los conflictos, pues bueno, internos y externos. A veces era, a nosotros en el museo nos pasaba de que, por ejemplo, artistas, creadores, personas nos demandaban un espacio para experimentar, para trabajar y nos poníamos de los nervios cuando una mochila estaba en el suelo, en el espacio expositivo, como pues muchas veces el espacio expositivo tiene una característica como tan solemne, tan sagrada, y vimos que esto había que hacerlo de otra manera, de entender que, bueno, que se ponían en marcha procesos, proyectos expositivos, pero que tenían también otras perspectivas diferentes en las propias conversaciones con los autores respecto a condiciones, respecto a tiempos de trabajo. Bueno, pues todo hacía parte de un diálogo y una evaluación y no renunciábamos a, pues eso, a cuidar, a saber que es una persona, intentar generar una confianza con el equipo de trabajo, que no nos conocíamos de nada, pues para que esas personas pues se sintieran como cuidadas y pudieran expresar cómo querían mostrar su trabajo en las mejores condiciones. Y luego también, como os decía al principio, pues tiempo, a veces tampoco nosotros tenemos todas las respuestas, sino pues muchas veces los proyectos generan con muchísimos más interrogantes. Os voy a poner algún otro ejemplo. Bueno, descubrimos también eso, que se podían tener estancias más largas y que esto beneficiaba las propias conexiones del museo y de las personas con otros espacios, otras infraestructuras en la ciudad. Abrimos la convocatoria también y tuvimos que modificar muchas cuestiones internas para poder acoger artistas en residencia que querían pasar 30, 35 días trabajando con la Universidad de León. En este caso fue un proyecto de arte y ciencia, que nos dimos cuenta pues también bueno, en Europa empezaba a haber proyectos de arte y ciencia y creo que nos adelantamos mucho a otros espacios cuando en 2016 acogimos este proyecto donde arte y ciencia se ponían en marcha sin subordinaciones, donde el arte no ilustra la ciencia y los artistas no se dedican también a hacer ciencia con sus proyectos, recogida de datos, cuestionamiento de las normas, etcétera. Sigo avanzando. Ay, cómo me cuesta pasar. Vaya rollo. Un segundo. Un segundo. Vale, Quisiera aprovechar a hacerte una pregunta, Nea. sí, claro, Fernando. ¿Puede Dime. ser? ¿Sí? Sí, 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 sí. Mm,
Bueno, todo lo que nos estás contando y compartiendo, la verdad que es súper interesante como para seguir hablando, discutiendo y pensando. Y Sí, acá solamente un pequeño comentario en relación a la pregunta que me hizo hoy Analía en relación por qué Eneas y por qué el MUSAC. Y sí, tuve la posibilidad de estar, como bien lo dijiste vos, en el 2015 haciendo una visita profesional y fue un museo que me impactó sobre todo por el vínculo con la comunidad. El mm, vínculo, ¿no? Como bien contaste, con las cárceles, con la comunidad en general, recuerdo la estrategia para acercar, ¿no? Los niños y las familias, sobre todo, y los peque amigos para que los eh, amigos del museo, les amigos del museo, sean los niños, y bueno, hay una serie de propuestas que me impactaron muchísimo y también creo que de alguna manera me atravesaron cuando tuve la posibilidad bueno, de compartirla con las trabajadoras del MUSAC y eso por un claro, lado. Por otro lado, eh, me gustaría que pensemos toda esta experiencia que vos estás relatando con el laboratorio 987, que de paso decir que el número corresponde a los números de los teléfonos locales. Es así, ¿no es cierto? O sea, está situado el laboratorio, vaya si está situado cuando apelás al número de teléfono del local, es así, ¿no? sí, bueno, aquí Entonces, sí, perdona. no, solamente pensando cómo cuando nosotras nos pusimos en contacto, cuando te mandé ese primer correo, eh, en un punto te sorprendiste por esta propuesta que te estábamos contando, que teníamos en mente llevar a cabo, y también me gustaría que nos cuentes qué fue aquello que a vos te hizo pensar, wow, creo que dijiste, esto es como que te había impactado. Digo, ¿qué encontrabas en esta propuesta? ¿Qué encontrás en manifestación? ¿Qué, Ah, qué te preguntas te dispara? ¿Hacia qué lugares te lleva a pensar este encuentro? Recuerdo algo que dijiste, en este momento aquí no podríamos hacerlo. mm. Corregime si estoy equivocada. Eh, es así, ¿no? Fue así, como para poder como Claro, encontrar. sí, con aquí me refiero a las instituciones en España. Yo creo que es inédito que los planes museológicos se compartan con la comunidad y ahí el desafío que tenéis por delante, porque claro, es como, no sé si comentamos en alguna sesión o ahora, pero claro, hay que también comprender los deseos y las expectativas de muchas otras personas, comunidades y actores culturales del entorno. Entonces es mucho más sencillo pues hacerlo de puertas para adentro. Entonces eso me sorprendió gratamente de decir, jolín, sí que hay una apuesta fuerte por parte de esa institución, del Rosa Calisteo, por intentar tramar una vinculación con sus comunidades y hacerles partícipe de cómo se puede modelar la institución. Luego yo entiendo que alguien tiene que tomar las decisiones, o sea, no tengo nada en contra de que haya una dirección, una directora, un director, un equipo técnico, pero articular conversaciones, articular necesidades de lo que demandan las comunidades, lejos de ser bueno, me quiero decir que es un ejercicio del todo que hay que hacer, porque la sociedad lo está demandando, quiere sentirse parte de la institución, quiere, quiere que los museos bueno, sean lugares de encuentro y quieren que los museos, bueno, pues que sus demandas también sean atendidas. Entonces, yo creo que ahí tenemos una responsabilidad súper importante. Sí, claro, claro, Fernanda. Entonces, eso fue un poco lo que me hizo pensar de, jolín, es un ejercicio experimental muy importante. Nosotros lo hicimos con una parte de la institución, poco a poco. Entonces, bueno, a ver qué desarrollos van a pasar en manifestación y cómo todo eso luego se va a trasladar, más allá de que genere unos resultados u otros, cómo todo eso se va a canalizar. Creo que es importante preguntarse y termino
con este comentario de que cuando nos queremos vincular a la comunidad, qué canales la institución dispone, tiene abiertos, qué relaciones establece, si son relaciones de igual a igual, si son relaciones de arriba a abajo, todo eso va a empezar a pasar, sí, sí. ¿Cuáles son los criterios que se imprimen? Aparece el canon, los criterios de calidad, el que tú puedas formar parte de la institución, tú no. Bueno, es una negociación que también hay que estar preparado para ello, ¿eh? Sí, en realidad se me están ocurriendo muchas preguntas, pero también me parece que obviamente estaría buenísimo que podamos abrir a preguntas, Vale, consultas que cuando queráis, tenga, yo ¿te sí. parece? Sí, sí, Por el tiempo que nos queda, si te parece, si queréis lo dejamos aquí y yo lo prefiero, sí, sí. Quería cerrar con un comentario. Bueno, Neas, Sí. obviamente creo que a través de tu mirada y tu presentación queda claro por qué nos acercamos al MUSAC y nos acercamos a ti, por qué se sostuvo esa conversa en relación a experiencias museísticas, también porque nos iba interesando, nos íbamos involucrando y íbamos alimentando también las preguntas y las ideas en esa conversación, ¿no? Pero hoy me hacías una pregunta, ¿no?, sobre la publicación, ¿no?, de manifestación. Y lo que quería comentar y que quedara como claro es que también en ese formato y en esa metodología de trabajo que planteamos de manifestación, se plantea, por supuesto, que haya un espacio de debate, de construcción simbólica, de una estética que permanezca en el museo también. Eso es importante, que después de manifestación el museo se queda con una suerte de experiencias para seguir replicándola con el público, ¿no?, con esa metodología de trabajo de manifestación que no solo va a estar estos 3 días, sino que es una metodología que se va a continuar aplicando el resto del año en el espacio, pero que también hay una solicitud a ese grupo de personas que el museo está convocando, que es que se genere un documento escrito, ¿no? Que haya un espacio de debate, que haya un espacio de producción creativa, hablo de objetos, ¿no?, de lo que vaya surgiendo como de objeto estético, pero que haya un documento que condense, ¿no?, que condense esos debates vinculados a los 3 ejes que proponemos, pero también problematizando los propios ejes, cosa que ya tuvimos una llamada virtual con el equipo de personas que hemos convocado y ya surgían como ciertos puntos críticos donde, por ejemplo, bueno, ¿por qué género y no cuerpo?, ¿no? O sea, manifestación ya está empezando, digamos, ya está activándose, ¿no? Entonces, agradezco también esa mirada que nos devuelves, ¿no?, de lo que significa manifestación. Por supuesto que al volver a pensar en un espacio de cuidado sensible y en un espacio de laboratorio, retomando esa palabra, es un espacio para construir una propuesta, ¿no?, para también debatir sobre la propuesta misma de lo que es manifestación y el formato de manifestación. En este momento están siendo invitados un grupo de personas, más adelante podría llegar a ser una convocatoria, podría manifestarse en el barrio, ¿no? O sea, como ir encontrando manifestación también sus propias dinámicas y sus propios formatos, ¿no? Creo que manifestación es un punto de partida también. Y lo que es importante de ese documento escrito es que también la escritura deja huella, ¿no? La escritura también, pensando en los formatos que se utilizan en la diaria en un museo, ¿no? Tantas notas que tenemos que hacer, tantos correos que tenemos que enviar, que eso que quede por escrito lo podamos elevar formalmente al ministro, ¿no?, al actual ministro, y después el año que viene a una nueva gestión. De alguna manera implica también cómo esto que decía Fer, ¿no?, cómo se abren también los espacios de poder, ¿no? Y cómo, bueno, por supuesto que hay una institución, hay un organigrama,
hay una construcción, una construcción operativa, administrativa, de recursos humanos de esta institución, pero creo que Manifestación logra como abrir esa red y generar un espacio de abajo hacia arriba, y que el documento será importantísimo. Y lo menciono también porque hay muchos invitados que van a estar estos 3 días trabajando para recalcar nuevamente la importancia de lo que será la palabra escrita durante esos 3 días, ¿no? Y el ejercicio y el tiempo que habrá que asignarle también, no solo al debate, sino a decantar la duda también, y decantar lo que surja en ese tiempo, porque bueno, son 3 días, es un tiempo acotado, que tiene un principio y un fin. Y bueno, y después también ver qué otras redes se van generando subalternas a manifestación en los propios lugares cuando la gente vuelva a su día a día, como Fernanda ponía en vínculo, por ejemplo, el Museo de Sunchales que dirige Ramiro con Musa, con el Rosa, con proyectos que se llevan de manera colectiva y de autogestión. Entonces, bueno, era importante eso, mencionar como que ese espacio de debate va a tener un decantamiento en un texto escrito que va a estar en el archivo del museo y a disposición también de quienes quieran recurrir también a ese espacio. Y otra cosa importante que hablábamos cuando tú decías, bueno, manifestación, ¿no? Y esto que hablabas de la obra, ¿no? Cómo el laboratorio también seguía dialogando de alguna manera con las muestras, ¿no? Que el laboratorio 987 no pretendía tampoco desplazar la obra. Manifestación va a ocurrir dentro de también el espacio del Museo Tomado, donde están siendo todas las obras del museo expuestas en sus salas, ¿no? Entonces me parece interesante que de repente van a convivir eso, ¿no? Como de alguna manera el nuevo paradigma de abrir las puertas y escuchar a la gente junto con el paradigma del museo que exhibe obra, ¿no? Eso me parece interesante también como un acto casi de potente, ¿no? A pensar. Ana, yo lo que le sumaría brevemente, me quedo con esto que dijiste de la duda. Una de las previas de las acciones que vamos a llevar adelante es junto a los jóvenes y las estudiantes y los estudiantes de las instituciones que hemos nombrado. Y no es menor porque si estamos pensando en un museo posible, en un futuro posible, deseable, estamos pensando ¿no? en las generaciones futuras también. Entonces, el propósito de contar con las voces de los jóvenes, tanto unos días antes de manifestación y durante manifestación, parte de una pregunta que me parece que es clave. ¿Desean los jóvenes y las jóvenes los museos? O sea, ¿por qué? Digo, esta pregunta, que es incómoda tal vez, pero nos incómoda o más que incómoda abre porque es poner en discusión muchas otras cosas, tiene muchas capas de sentido, pero esta va a ser una de las preguntas que convoca, o es la pregunta que convoca. Entonces también pensar esto del deseo que hoy decía Ana, ¿no? ¿Y desde qué lugar quieren ser parte? ¿Cómo? Entonces también escuchar, escuchar, porque cuando estamos expresando, ¿no? Que las comunidades ingresen, bueno, que pasen ese plano cero o esa membrana, que sean parte o que constituyan, digo, el museo, también la pregunta, por ejemplo, los jóvenes y las jóvenes hoy desean los museos, de estos museos, otros de otra forma, digo, solamente para agregar que también, y que no es menor, que van a estar presentes las voces y las propuestas y las acciones de más de 50 jóvenes habitando el museo. Claro. Sí, me gustaría apostillar algo a raíz de lo que decís tanto Fernanda como Analía. Bueno, solo 2 cuestiones, ¿no? Que sí que desde mi perspectiva entiendo que los museos no son una foto fija, sino una foto más continua y que, bueno, analizando un poco los museos en perspectiva, tanto el museo como foro y el museo como templo no es uno antes y otro después, o el museo como foro es la evolución del museo como templo, sino que los dos
conviven. Y ahí la necesidad que hago siempre de que haya equilibrios y que haya, porque bueno, va a depender del ciclo histórico, del momento y bueno, y luego en tercer lugar lo que creo que es muy importante es como lo que decía al principio de la sesión de ese acto de generosidad, porque claro, la demanda es muy alta de participar de una extinción pública, pero creo que también hay que ver qué equilibrios, hablando nuevamente de equilibrios, hay entre las acciones que se realizan y los recursos de los que se disponen. Esto es muy importante porque a veces pues se generan, y respondo a lo que decía Fernanda desde mi perspectiva, pues bueno, hay como un deseo, un trabajo y acabas autoprecarizándote, autoexplotando a los amigos, intentando, bueno, llevar a cabo una propuesta que no está en relación con los recursos de los que dispones ni con los tiempos de los que tienes. Entonces creo que ese acto nuevo de generosidad, es decir, vamos a ver, tengo recursos, tiempo y infraestructuras para llevar un proyecto durante 2 años, pues igual no. ¿Puedo hacer esto en 2 meses? Pues no lo sé. ¿Cómo lo hago? ¿Puedo simular que el proyecto de 2 meses tiene un desarrollo de 2 años? Bueno, creo que todo esto hay que ponerlo en valor. Para nosotros fue muy importante porque en su momento nos decían que la convocatoria, pues que respecto al presupuesto del museo, estaba poco dotada. Y bueno, pues sí que fue importante comunicar de que el museo tenía una deuda, de necesidad de pagar el edificio de más de 2 millones y que eso hacía que, bueno, que la programación del museo tenía que ajustarse. Porque muchas veces la sociedad no conoce este tipo de informaciones de tenéis tanto de presupuesto, bueno, es un detalle menor, pero fue significativo de que nos empezamos a entender de otra manera con las personas que desarrollamos este documento. Y luego se me quedaba una cosa con lo que decía Fernanda, sí, bueno, con lo que decía Analía, de que claro, cuando hablo de que no son una foto fija y que tampoco son los museos totalizantes de, bueno, ya veremos en qué desemboca manifestación, qué alcances, qué logros tienes, desde luego los 3 días a lo mejor, bueno, pues quedan cosas por hacer, pero yo nunca hubiera pensado que estaría hablando con vosotras contando la convocatoria del 987 para un proyecto de manifestación, entonces veamos cómo esos criterios cualitativos también y cómo va transformándose una cosa en la otra, porque es cierto que a veces pues tenemos como esa impulsividad de querer que todo se haga ya, aquí y ahora. Y oye, los procesos llevan un tiempo. Y lo último, lo de los jóvenes, esta pregunta nosotros la hemos hecho muchas veces y es o forman parte de la estructura de la institución o el proyecto se queda un poco superficial. No puede ser que personas de 40 años estén pensando que los jóvenes están fuera dentro de la institución y que no estén en la misma conversación. Entonces, yo lo comprobaba, cuando una persona tiene 20, 25, a su paso por la institución en 2 o 3 años, está generando unos programas, unas inquietudes, otro tipo de voces y vocabularios, pero si no están presentes, por ejemplo, en mi caso, entré en el museo con casi, bueno, estaba al final de los 29, 20, 30 años, pero ahora, por ejemplo, no ha habido renovación. El equipo se está haciendo muy mayor, en el sentido de que hay como un escalón muy importante entre aquellas personas que entramos. Claro, trabajamos con adolescentes, con niños, pero forman parte de nuestra institución. ¿Cómo hacemos para que generar canales para que estén presentes no solo desde la temática, sino también desde la estructura y tengan en el tiempo su voz, su rol dentro del museo? Yo creo que no hay otra manera, sino al final es como invisibilizarles nuevamente o dejándoles una parcela del proyecto muy menor. Y entiendo que muchos no se sientan reconocidos en las instituciones porque no están presentes, en sus decisiones estructurales, me refiero. Perdón, ahí quería comentar Ah, y ahí, sí. una cosita que también manifestación va a habilitar que estos 50 estudiantes y las personas que han sido convocadas estos 3 días a recorrer el espacio del museo de todos los rincones, no solo los espacios de trabajo, sino el subsuelo, Bueno. las reservas, los talleres, las oficinas, conversar con los trabajadores preparando materiales también. O sea que también hay una transparencia de finalmente de este espacio que es gente trabajando, ¿no? Básicamente los museos son personas trabajando.
al final. Y que han existido también programas súper interesantes y potentes, como fueron las residencias culturales, que durante muchos años, a través de convocatorias, convocaban a jóvenes entre 18 y 25 años a inscribirse, jóvenes con múltiples vocaciones, deseos y formaciones, a ser parte de un programa de formación en mediación. Durante 11 meses estos jóvenes eran seleccionados y habitaban los espacios, los centros culturales, los espacios culturales como el Molino, La Redonda, La Esquina Encendida, tanto en Santa Fe como en la ciudad de Rosario. Después se habilitaron en los museos, así que durante 11 meses en el Rosa teníamos a 10 jóvenes que eran formados y que acompañaban al área pedagógica. Entonces, bueno, también va a ser interesante como conversar, ¿no? Como en esta idea del tránsito histórico que vamos haciendo por el tiempo en estos 100 años del Rosa, también como ir revisando esas gestiones, las cosas que han pasado, qué cosas continúan teniendo sentido, qué otras cosas se tienen que pensar, qué otras cosas se han sostenido y que ya no tienen una respuesta hacia la comunidad, ¿no? Que ya no reverbera, que ya no hay un ida y vuelta. Claro. Pero bueno, obviamente me escucho y digo, hay puesto en manifestación un deseo enorme, 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 que tendremos que ir dosificando también, pero en el buen sentido del dosificar, ¿no? O sea, en el sentido de que dosificar significa también permanecer, ¿no? Entonces, de cómo esta energía que logremos activar durante estos 3 días quede anclada también en el equipo de trabajo, quede reverberando dentro del museo, quede reverberando en las gestiones políticas, quede reverberando en la gente, y que más allá de quienes ocupemos un cargo o no, eso se siga sosteniendo en función de que se generó una red, ¿no? Y que hay voces y que hay aliados y aliadas y aliades por fuera de este espacio que Analia. vuelvan y nos recuerden que hubo una manifestación, recuerden esto, quiero retomar esto, dónde está ese escrito, qué pasó, y que eso, bueno, de alguna manera, esa es la garantía que estamos hablando cuando nos referimos a las generaciones futuras, pues, ¿no? Eso. Ana, Y nos queda poquito tiempo, así sí, que... Pregunta si hay... Sí, quería, perdón, leer el comentario de Carolina Blanc. Excelente la conversación, muy interesante este intercambio con MUSAC. Comparto con Eneas que es igual de importante convocar a participar como luego poder canalizar esa escucha, esos aportes. Muchas gracias, Carlos. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna Caro, que pregunta? es trabajadora del museo Sí. y que está en el área de comunicación y que ha sido también una de las personas que ha hecho posible este evento, junto con Poli Zanardi, estoy viendo, Raúl, Ana, los estoy viendo aquí en pantalla, pero también están aquí acompañándonos, Mati, Pablo del área pedagógica, entonces bueno, también Son buenísimo. parte del equipazo, del equipo de manifestación. Qué bien, qué importante. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario para ir cerrando? También comentar que está Marta Perticará de la Asociación de Amigos del Museo Rosa Galisteo, y quería mencionar a Octavio Romano, que ha estado de la mano trabajando intensamente con el museo, que ha sido un interlocutor importantísimo, y que también agradecer profundamente a la Asociación de Museos Provinciales, que gracias a ellos ha sido posible recibir el aporte que el CFI, el CFI que también nos ha permitido de alguna manera concretar, hablando de presupuestos y del día a día del museo, nos ha permitido de alguna manera que esto se concrete, ¿no? A través de un aporte al proyecto de manifestación. Así que bueno, el Consejo Federal de Inversiones agradecer, así como a la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe. Leo un comentario de Norma Lebrán. Aprovecho para preguntarle a Eneas qué pasó en el MUSAC después del laboratorio 987. Sí, claro, jo, muchas gracias, Norma. Pues tras la pandemia decidimos repensar un poco la iniciativa,
como decía Analía, pues intentar hacer toda su producción teórica, ver los alcances que ha tenido, y en mi caso también incluso estoy haciendo el doctorado sobre como caso de estudio del 987, y luego el museo también está intentando repensar un poco su existencia. Como decía, pues hay un momento de guerra en Europa, presupuestos menguados, ver dónde hay que poner las prioridades. Entonces, no sé si es el caso de Argentina, pero la fragilidad institucional del sector cultural es alta. Entonces, bueno, estamos viendo cómo armonizar nuevamente todo el espacio del museo y ver qué otras propuestas pueden surgir para, por supuesto, vincularnos con las comunidades, hacer un trabajo que tenga pues un impacto social, etcétera. Entonces, momento de repensar, coger fuerza y ver cómo se canaliza nuevamente este trabajo. Sí. Muchas gracias. Bien, no sé si no encuentra alguien más, si no ya Me vamos parece cerrando. que podemos ir cerrando, Fer. Cerrando. Bueno, de mi parte, agradecerte nuevamente, Eneas. Bueno, a vosotras, Fernanda, ha sido un verdadero Vamos a placer. seguir conectados igual, no te vamos a dejar así nomás, así que vamos a seguir convocando. De hecho, sos parte de manifestación, así que estás presente. Agradecerte, agradecerles a todos y a Analía, bueno, gracias al equipo, bueno, a todos y a todas los que hacen posible manifestación. Ana. Gracias Fer, gracias Eneas, gracias a quienes nos acompañan hoy y a quienes van a estar en las previas que vienen. Viene una previa activada con las escuelas, como comentábamos, y Museo Fuga también, una acción que se va a activar justamente con una de las jóvenes que hablaba del programa de residencias culturales, que hoy está como mediadora en el museo. Y nos vemos el 20, 24, 25 y 26 para activar este espacio. Gracias, Chana, están ahí ya compartiendo mensajitos, Chana que también estará por acá. Agradecer profundamente al equipo del Museo Rosa Galisteo, agradecer nuevamente a la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe que nos acompañan, al Consejo Federal de Inversiones, al Ministerio, por supuesto, de Cultura, que confió en esta propuesta y que ha estado ahí de sol a sol acompañando. Y bueno, nos vemos pronto y seguimos aquí en el Rosa. Un abrazo, gracias totales. Chao, chao. Gracias, Eneas, Fer. Oye, muchísimas gracias, Fernanda, Analía, y a todas las personas que nos han estado escuchando aquí. Os he dejado mi correo en el chat. Cualquier cuestión, cualquier cosa que se haya quedado y tengan ganas de preguntar, os animo a que escriban y compartir. Y mucho ánimo en manifestación, mucha fuerza y enhorabuena por la propuesta, ambas. Fernanda, Analía. Gracias, querida Eneas. Gracias. Un abrazo fuerte. Chao. Ahí dejamos todavía conectado un poquito para que quienes quieran copiar el correo de Eneas, si no cualquier cosa, nos contactan a Fer y a mí, así no los ponemos en vínculo. Y bueno, vamos cerrando. Buena jornada, un abrazo. Un placer, igual, chao. Abrazo, cariño.